Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer a Anabel. No. Tus palabras tan cariñosas y tan amables. La verdad es que, bueno, siempre ha sido un placer colaborar en todo lo que organizas y en concreto, pues tengo que decir que la entrevista en la revista Conciencias, pues fue una entrevista en la que disfruté mucho y en la que se notaba que eres una persona que te gusta profundizar en los temas, no quedarte en la superficie, sino realmente llegar al fondo de los asuntos. Y te quería agradecer también públicamente toda la labor divulgativa que haces con la revista Conciencias, organizando estos encuentros y bueno, otra serie de eventos que siempre en las redes sociales te veo y digo, bueno, Abel, es que es hiperactiva, que organiza un montón de cosas y expandes un poco los temas de investigación para darles una visión más global, así que te doy las gracias. Y luego pues quería también dar las gracias a todos vosotros, gente pues joven de edad, joven de espíritu, que viene aquí a aprender, compartir un tema como es la neurotecnología. Y bueno, quería también agradecer una persona que ha venido de Barcelona para ver esta charla, Francisco. Muchas gracias por venir. Y bueno, pues que es un placer ver a tantas personas queridas aquí en la sala. Bueno, el tema de debate es el de la neurotecnología, con un título así muy provocativo, ¿verdad? Tecnología disruptiva o publicidad engañosa. Bueno, primero, la palabreja esta de disruptiva, ¿qué es eso? Bueno, pues disruptivo significa pues algo que es rompedor, algo que puede cambiar nuestra forma de vivir. Pues en su momento, pues la máquina de vapor que permitió la primera revolución industrial o, por ejemplo, el control de la electricidad que nos hizo pues que hoy en día tengamos electrodomésticos en casa, dispositivos electrónicos, etcétera. Entonces, ¿la nanotecnología va a ser tan rompedora como se piensa o no? Este es el tema de debate hoy en esta charla. Bueno, pues también quiero decir que yo no trabajo directamente en el tema de neurotecnología. Trabajo en ciencia, en temas relacionados, pero no exactamente. Y esto tiene ventajas y tiene inconvenientes. A lo mejor no conozco todos los detalles, pero por otro lado, también puedo dar una visión que puede ser más objetiva, una visión científica sin ningún conflicto de intereses. Es decir, que yo intento analizar de un modo crítico todo lo que existe relativo a este tema y dar mi visión personal que expondré al final. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar. Bien. Bueno, pues empezamos con un tema que igual os sorprende, el tema de la telepatía. Habréis oído hablar de la telepatía, que es una antigua aspiración humana, ¿verdad? ¿De dónde viene el nombre de telepatía? Bueno, pues viene de tele, que significa distante, y patía, que significa sentimiento. Es decir, ¿es posible transmitir información, transmitir sentimientos de una persona a otra directamente sin utilizar el habla, sin utilizar los sentidos, sin utilizar el lenguaje corporal? Bueno, pues el hombre ha fantaseado mucho con el tema de la telepatía y podéis ver que se han hecho películas, por ejemplo, como lo que las mujeres quieren. Pues tenemos aquí a Mel Gibson, que sí, efectivamente. Entonces, claro, ahí Mel Gibson lo que es capaz es de percibir lo que están pensando las mujeres. Entonces, claro, ¿vas para aquí? Vale, de acuerdo, gracias. Entonces, claro, tenía esa ventaja de saber lo que pensaban las mujeres. Claro, a los pocos años, pues salió una película parecida, ¿verdad? Que era lo que los hombres piensan, y era una mujer que adivinaba el pensamiento de los hombres. Yo me imagino que se decepcionó rápidamente. Y luego, a raíz de ahí, pues surgieron también series más modernas, como esta de Listener o de Tomorrow People, que también pues, son personas que son capaces de percibir los pensamientos de otras personas. ¿Vale? ¿Quiénes de los que estáis aquí pensáis que es posible la telepatía? A ver, levantad la mano. Bueno, pues como un tercio o algo así. Vale, pues bueno, vamos a ir desgranando el tema. A ver qué pasa, ¿vale? Bueno, pues en principio la ciencia descarta esa posibilidad, ¿de acuerdo?
¿Por qué? Pues porque, claro, el cerebro crea campos electromagnéticos que son muy pequeños en amplitud, ¿de acuerdo? Entonces son señales tan pequeñas que para que otra persona lo perciba, pues es muy difícil. Vamos a hacer unas cuantas cuentas aquí. Por ejemplo, estaréis más familiarizados con el campo magnético terrestre, ¿de acuerdo? Es el que nos permite orientarnos si tenemos una brújula y el valor del campo magnético terrestre es muy pequeño, es unas decenas de microteslas. Eso en las unidades que manejamos nosotros, pues diríamos que es 10 a la menos 5 teslas, un valor muy pequeñito, pero el ser humano ha sido capaz de hacer detectores que permiten detectar ese campo magnético y cuantificarlo, dar un valor en concreto. Pues tenemos aquí unos detectores que se llaman Fluxgate, el nombre es lo de menos, y en nuestros teléfonos móviles pues también tenemos, ahí son unos sensores Hall más pequeñitos que se pueden integrar ahí en los teléfonos móviles y con eso pues se puede orientar, se puede saber la posición del teléfono móvil respecto del campo magnético terrestre. Bien, son campos pequeños, pero hay animales en la naturaleza que son capaces de orientarse con ese campo magnético. Por ejemplo, pues estas bacterias que hay aquí, que se llaman magnetotácticas, que tienen estas pequeñas particulitas así, que son partículas de óxido de hierro, que son magnéticas, y entonces el campo magnético terrestre pues crea fuerzas sobre ellas y eso hace que la bacteria pues, pueda orientarse cuando va nadando ahí pues, con el campo magnético terrestre. O algunas aves migratorias pues también se orientan con el campo magnético. Todavía está en debate cuál es el mecanismo. Los últimos estudios parecen indicar que hay unas moléculas en la visión que cuando reciben una sensación a la vez óptica y magnética, pues permiten esa orientación de las aves en el campo magnético. Bien, campos magnéticos pequeños, pero que el ser humano y otros animales ha podido hacer cosas con este campo. Pero ahora vamos al campo magnético que crea el cerebro. Cuando tienes pensamientos, ¿verdad? Se crean señales electromagnéticas y si tú mides el campo magnético, pues son valores que llamamos de picoteslas, 10 a la menos 12 teslas, más de 1 millón de veces más pequeño que el campo magnético terrestre, o sea, campos pequeñísimos. ¿Se pueden detectar? Sí, pero con unos equipos súper complejos y súper caros. Es la técnica que se llama magnetoencefalografía y que tiene aquí unos detectores basados en materiales superconductores que se llaman squid y que trabajan a temperaturas bajísimas cerca del cero absoluto. O sea, unos equipos de la leche para poder detectar esos campos. Entonces, claro, pues teniendo en cuenta que son campos tan pequeños y luego que esos campos descienden mucho con la distancia, pues si tenemos a dos personas alejadas una distancia como 1 metro, pues es que esos campos son despreciables. Es imposible pasar información directamente de un cerebro a otro. Pido perdón por la fórmula, es la única fórmula de la presentación, pero bueno, siendo físico por lo menos había que poner una fórmula. Bien, y entonces aquí viene la clave. Bueno, y si utilizamos un truco, ¿vale? Y si utilizamos interfaces cerebro-máquina, ¿de acuerdo? Directamente no podemos transmitir información, pero si somos capaces de fabricar un dispositivo electrónico que esté muy cercano al cerebro y que sea capaz de detectar ese campo magnético, enviamos esa información a un ordenador, pues por ejemplo, a través de Internet, pues este dispositivo tiene conexión inalámbrica. Luego, desde este ordenador, podemos transmitirla a otro dispositivo electrónico que esté en la proximidad de otra persona. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, gracias a este truco, pues sí que podría haber en principio telepatía. ¿De acuerdo? Vamos a ver si eso es posible, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Bueno, pues hay que rebobinar un poco. Vamos a ver cómo empezó esto de la electrónica, cómo empezó esto de la neurociencia y vamos a ver dónde estamos hoy en día. Primero, el precursor de la electrónica pues, fue el descubrimiento del electrón, que tuvo lugar en el siglo XIX por un investigador inglés que se llamaba Joseph John Thomson. Y fue capaz de detectar esta partícula y con ella, a partir de ella, se han construido muchos dispositivos electrónicos. Y fue coetáneo Santiago Ramón y Cajal, nuestro paisano, que fue el que descubrió las neuronas, que eran las células del sistema nervioso y cómo se conectaban estas neuronas, ¿vale? Y ambos llevaron vidas en cierto modo paralelas.
cada uno pues, escribió una autobiografía. Pues, en el caso de Thomson fue esta de aquí, Recuerdos y reflexiones. En el caso de Ramón y Cajal, Recuerdos de mi vida. Si queréis más información sobre sus vidas, las tenéis allí. Y se da la casualidad de que a ambos les dieron el premio Nobel el mismo año, 1906. Entonces resulta que se encontraron allí en Estocolmo y que tuvieron la posibilidad de hablar y cada uno contarse cuáles habían sido sus descubrimientos. ¿De acuerdo? O sea, vamos a hablar de neurotecnología y justo los dos precursores, por un lado el primer ingrediente de la electrónica y el segundo la neurociencia, resulta que se conocieron y les dieron el premio Nobel el mismo año. Bueno, yo cuando me enteré de esto, pues la verdad es que fue como una revelación y fue tal la revelación que me puse a escribir una novela, como ha comentado Anabel, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la novela que ya se ha comentado y no he podido reprimir el impulso de poneros un pequeño pasaje cortito que leyó Rafael Moyano en Aragón Radio respecto del libro, para que veáis un poco de qué va y cuál es el tono del libro. A ver si se oye. Marcos Ruiz. Santiago terminó de ajustarse el chaleco mirándose al espejo y a continuación consultó el reloj. Aún faltaban 20 minutos para la cita con Joseph John Thomson, otro de los premiados que se alojaba como él en el Gran Hotel de Estocolmo. Habían coincidido en el desayuno, en la mesa habilitada para los premiados, y habían acordado cenar allí mismo. Era la víspera del gran día, el de la entrega de los premios, así que mejor retirarse pronto para estar descansados. Profesor Ramón y Cajal, ya perdonará que le haya hecho esperar, se disculpó el profesor Thomson. Por favor, llámeme Santiago, respondió el profesor español, para crear un ambiente más cálido con su interlocutor, con el que había establecido buena conexión intelectual durante el desayuno. Usted puede llamarme JJ, como mis compañeros de laboratorio, continuó el profesor inglés, de carácter mucho más cercano que el inglés medio. ¿JJ? Sí, no se preocupe, ya me he acostumbrado, contestó el profesor Thomson guiñándole un ojo. Aunque sus más allegados en Cambridge también lo llamaban JJ, la manera en la que el español lo pronunciaba resultaba sin duda algo cómica. ¿Dónde aprendió usted inglés? Durante mi estancia como médico en Cuba compré unos cuantos libros en La Habana para aprender su magna lengua. Santiago y JJ tomaron asiento en el comedor. Thomson había descubierto una misteriosa partícula llamada electrón que tenía la propiedad de conducir la electricidad. Santiago conocía que la unidad más pequeña de la materia era el átomo, término ya acuñado por Demócrito en la antigua Grecia. El descubrimiento de Thomson desmontaba la teoría del sabio griego. Dentro del átomo había algo más y además tenía carga eléctrica. Impresionante. Seguramente Thomson podría explicarle un fenómeno que lo aterraba desde niño y que había sufrido en la pequeña población de Valpalmas, donde estaba destinado su padre. Pues este es un poco el comienzo del libro. Y ahora entramos ya, bueno, dando unos datos ya un poco más precisos sobre el tema de la neurociencia que inició nuestro paisano Santiago Ramón y Cajal. Aquí lo importante, pues, es decir que las neuronas son el elemento fundamental del sistema nervioso. Estas neuronas están sobre todo en el cerebro, pero el sistema nervioso se extiende por todo el cuerpo. Entonces, a través de los sentidos recibimos sensaciones que al final tienen que llegar al cerebro y se tienen que procesar, y el cerebro también envía órdenes para que se muevan, por ejemplo, los músculos, es decir, órdenes motoras, y que van a conseguir pues, que se produzca acción gracias a ese procesado inicial del cerebro. Todo esto está mediado por señales químicas, es decir, que entre las neuronas hay una serie de elementos químicos que se van a transferir, y eso a la vez conlleva una serie de señales eléctricas. ¿De acuerdo? En el caso del electrón, pues bueno, el experimento de Thomson consistió en un tubo de vacío en el que separó en los átomos en iones y electrones, y a los electrones pues los sometió pues, a campos magnéticos y campos eléctricos, y fue capaz de medir que esa nueva partícula, el electrón, tenía carga negativa y una masa 1700 veces inferior al átomo de hidrógeno. Bueno, desde ese descubrimiento que él comunicó a la Royal Society hace exactamente 125 años, pues se ha desarrollado mucho la electrónica. En concreto, el elemento
más importante en nuestra tecnología es el circuito integrado, también llamado microchip, que puede almacenar mucha información y puede procesar mucha información. Y el elemento clave es un elemento muy pequeño, veis aquí la escala, 20 nanómetros solo, que se llama transistor. ¿De acuerdo? Entonces, un transistor está basado en elementos semiconductores, elementos aislantes, elementos conductores, y nos permite, por ejemplo, pues, amplificar una corriente o hacer operaciones lógicas y procesar la información. Y hoy en día, en 1 mm², con las técnicas de nanofabricación que tenemos, pues somos capaces de tener 100 millones de transistores en 1 mm². Y eso es lo que nos da esa capacidad de procesado de la información tan rápida que tenemos hoy en día. Vale, pues con todo esto llegamos al año 2022. ¿Cómo podemos combinar ambos campos, el de la neurociencia y el de la electrónica? Voy a intentar contestar dos preguntas. La primera, ¿es posible conectar la neurociencia y la electrónica para crear neurotecnología? Segunda pregunta, ¿es esta tecnología disruptiva? Bueno, pues para responder a la primera voy a mostrar algunos ejemplos que van a demostrar que en efecto sí que es posible conectar la neurociencia y la electrónica y crear neurotecnología. Para la segunda tendréis que esperar al final de la charla. Primer ejemplo, el implante retinal, que se llama Argus, que se lleva estudiando en Estados Unidos y Europa más de 20 años y es para personas que han perdido la visión, por ejemplo, con retinitis pigmentosa, que lo tiene una persona de cada 4.000 y que se le degrada la retina y entonces el nervio óptico no puede recibir la información que le llega a la retina. Vale, pues entonces aquí se ha diseñado unas gafas con una cámara que toman la imagen y luego la tienen que transmitir a este pequeño dispositivo que se pone alrededor del ojo, ¿de acuerdo? Este es el ojo y tiene los siguientes elementos ese dispositivo. La antena que recibe la señal que le envía la cámara, luego la parte electrónica que trata esa señal y luego este electrodo, el electrodo pues son unos pequeños pinchos, unos contactos metálicos que se van a colocar en la parte de atrás donde está la retina. Y entonces lo que hacemos es la información visual la vamos a transferir en forma de unos impulsos eléctricos que son capaces de activar el nervio óptico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es la visión, que está impedida en estas personas, se puede esa información transferirla como unos impulsos que llegan al nervio óptico y el nervio óptico ya la va a enviar al cerebro y esa información ya se va a interpretar como una imagen. Va a ser una imagen no de tanta calidad como la que tenemos con un ojo normal, pero que para personas pues, que están ciegas y no pueden ver nada, pues les pueden ayudar a llevar una vida un poquito más normal. En un futuro, ¿qué sería interesante? Pues en un futuro lo que sería interesante es con una cámara tomar la información visual y transferirla directamente a un implante cerebral que estuviera en el córtex visual, que es la zona principal donde las señales visuales se tratan. Y de hecho, pues ya se están haciendo estudios e intentos. Por ejemplo, tenemos aquí a Bernardeta Gómez, que en el año pasado pues ya se le hizo este experimento en la Universidad de Elche y se consiguió que con un implante cerebral en esta zona del córtex visual fuese capaz de detectar formas y letras. Bueno, pues no es una imagen de tanta calidad, pero es una imagen que puede ayudar. Esto pues todavía está en una investigación muy primaria, pero quizá en un futuro pues pueda haber implantes de este estilo. Segundo ejemplo, el implante coclear. Bueno, pues si una persona, como sabéis, tiene una sordera ligera, pues entonces con un audífono, que es simplemente pues, un elemento que va a amplificar el sonido y luego lo pone en el oído externo y al ser este sonido amplificado, pues la persona puede oír mejor. Pero si esa sordera es muy severa, porque hay algo en todo el circuito del oído que no funciona en absoluto, pues entonces hay que ir ya a un implante coclear, que es ya un dispositivo bastante complicado. ¿Por qué? Porque tiene una parte externa, que es la que recibe la señal acústica y hace el primer tratamiento, y luego tiene la parte interna, que hay que hacer una operación, y
este tubito de aquí que hay de plástico con 22 electrodos, hay que meterlo dentro del caracol, en el oído interno. Y entonces lo que vamos a hacer es la información del sonido la vamos a interpretar o la vamos a transferir como unos impulsos eléctricos en estos electrodos que están en el caracol, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un corte del caracol que es, pues tiene estos tubos dentro y aquí veis el plastiquito donde están esos electrodos y entonces lo que vamos a hacer es sustituir como oímos normalmente cuando llega el sonido, vibran estos pequeños pelillos que hay aquí en la cóclea y ese movimiento crea señales químicas y eléctricas que detecta el nervio acústico, ¿de acuerdo? Y eso ya lo transfiere al cerebro. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es sustituir a estos pelillos con estos electrodos que van a crear señales eléctricas que el nervio acústico va a llevar al cerebro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Pues que son unos implantes muy caros, cuestan del orden de 50.000 euros, pero desde los años 80 se llevan haciendo y ya hay 700.000 personas que han llevado un implante coclear. ¿Qué es lo que sería lo ideal? Pues lo ideal sería que externamente detectásemos el sonido y lo enviásemos a la zona del cerebro que se llama el córtex acústico, está en el lóbulo temporal y si consiguiéramos hacer ese tipo de implantes, pues quizá no haría falta hacer este tipo de operaciones. Muy bien. Más ejemplos de neurotecnología que tenemos hoy en día. Pues estas pulseras que ha desarrollado la empresa Control Labs, que bueno, era tan prometedora, estas pulseras, que Facebook la compró hace 3 años por 500 millones de dólares. Bien, entonces aquí lo que se lee son las señales motoras, es decir, el cerebro envía una señal a los músculos de la mano para que se muevan. Entonces, con estas pulseras somos capaces de detectar las señales eléctricas que pasan por aquí, por el brazo. Entonces, vamos a ver si funciona el vídeo. Claro, para esto hay que utilizar inteligencia artificial porque son señales muy débiles y hay que interpretarlas correctamente, pero esta empresa lo ha conseguido. Entonces, bueno, pues como habéis visto, la señal eléctrica que llega para que se muevan los músculos de la mano se interpretan exactamente cada uno de los movimientos que va a hacer la mano. Se puede predecir cómo se va a mover la mano por las señales eléctricas que están llegando por el brazo y que esta pulsera es capaz de detectar. Bien, más cosas que se están desarrollando, diademas y cascos. Aquí he puesto 2 ejemplos, 2 empresas, una de Zaragoza, se llama BitBrain, que está ahí en Paseo Sagasta, y Kernel, que está en Estados Unidos. Entonces, esta diadema que hay aquí es la que ha desarrollado esta empresa BitBrain y la empresa de Estados Unidos ha desarrollado este casco que es mucho más sofisticado. Veremos una imagen en la siguiente transparencia. Entonces, aplicaciones de este tipo de diademas y de cascos. Claro, la señal se lee externamente, no son las señales eléctricas directas que crea el cerebro, sino lo que llega al cuero cabelludo, ¿de acuerdo? Son señales más débiles, pero que se pueden interpretar algunas de estas señales y que se pueden pues bueno, tener aplicaciones. A ver, aplicaciones que se están desarrollando, pues por ejemplo para videojuegos, ¿de acuerdo? Esta sería una de las aplicaciones. O conexiones directas de ciertas acciones, ciertos pensamientos con el teléfono móvil, con una tableta, con el ordenador. Luego, para mejorar nuestro rendimiento cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, pues personas que tienen demencia o que tienen problemas de atención, pues se les pone una serie de ejercicios, se ve cómo son las señales eléctricas que generan y se les refuerzan las señales positivas. También en temas de medicina se están probando qué influencia tienen ciertos medicamentos en nuestro cerebro. Veremos un ejemplo a continuación. Yo, por ejemplo, pues participé como voluntario en uno de los experimentos de BitBrain, que era una aplicación en neuromarketing. Ahí me pusieron pipas de varias marcas, entonces yo tenía que comer las pipas y con este casco que tiene 12 sensores, pues me iban detectando las diferentes señales eléctricas que yo generaba
y eso ellos lo iban a intentar correlacionar con si este tipo de pipa me gustaba más que este otro o ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? O sea, que son aplicaciones reales que hoy en día ya se están haciendo. Bien, el experimento este que os comentaba del medicamento. Este es un anestésico, la ketamina, que se sabe que produce alucinaciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hizo aquí, pues poner este casco que va a detectar las señales eléctricas y ver cómo cambian cuando toma ese medicamento. Entonces, este es el propietario de la empresa, igual nadie más se atrevió a hacer el experimento, se le dio el anestésico y entonces se observó la conectividad entre diferentes zonas del cerebro con los días. Bueno, estos puntos representan diferentes zonas del cerebro y las líneas, pues si esa conectividad es mayor o es menor. El resumen del experimento se puede ver en esta gráfica de aquí abajo. Entonces, antes de tomar el medicamento, pues la señal de la conectividad entre dos zonas del cerebro pues era bastante constante, ¿de acuerdo? No cambiaba mucho con los días. Pero en el momento que se le dio ese medicamento, pues ya la conectividad empezó a oscilar y a cambiar muchísimo. Y bueno, esto se correlacionó con las alucinaciones. Y ya cuando se dejó de tomar ese medicamento, pues otra vez se volvió a la situación inicial. Entonces, bueno, pues por eso a lo mejor algunas personas cuando se les anestesia, pues se lo pasan también, ¿no? Las alucinaciones. Bueno, el casco este debe ser la leche, hablando en plata. Dice que está protegido por 36 patentes y otras 123 que están pendientes. No dan muchos detalles, pero podéis ver por aquí que tiene más de 300 detectores de la señal eléctrica en el casco, ¿vale? O sea que pesa 2 kilos, afortunadamente no es para llevarlo, ¿verdad?, por la calle. Bueno. Bien, ¿qué métodos tenemos para investigar el funcionamiento del cerebro? Pues estaréis familiarizados con algunos de ellos. Hay algunos que nos informan de cambios fuertes en el cerebro, pues por ejemplo cuando hay un tumor, se ha producido un ictus. Entonces eso se puede detectar en ciertas zonas en el cerebro que ya dejan de funcionar bien, pues con técnicas como la tomografía de emisión de positrones, que hay que tomar un agente de contraste previamente, o la tomografía de rayos X. Pero, claro, esto nos va a dar como una información muy grosera de que ha dejado de ser funcional cierta parte del cerebro o funciona diferente. Si queremos ya ir a mucho más detalle, tenemos que ir ya a las resonancias magnéticas funcionales, que entonces allí, como sabéis, nos meten en un tubo, nos aplican varios teslas de campo magnético y ven la relajación del hidrógeno. Bueno, pues con esto, ¿qué es lo que se puede ver? Con esto se puede ver el flujo de sangre en diferentes zonas del cerebro con mucha resolución. Es decir, se puede ver qué zonas del cerebro se están activando, por lo cual pues, se hacen experimentos de mostrar al paciente ciertas cosas y ver qué zonas de su cerebro se activan de esa manera. Pero claro, son equipos costosísimos, complejísimos, no es para utilizarlo todos los días. El siguiente equipo es el de magnetoencefalografía que os comentaba anteriormente. Bueno, pues igual, un equipo súper complicado que requiere pues esos detectores que trabajan a ultra bajas temperaturas, tal, pues tampoco es para utilizarlo todos los días. Con eso pues podemos ver los campos magnéticos, pero no podemos utilizarlo todos los días. Entonces la técnica que podemos utilizar es la que se llama electroencefalografía, que ahí lo que mides son diferencias de potencial y por lo tanto señales eléctricas en diferentes partes del cerebro. Pero podemos tenerlas con mayor o menor precisión. Empezando por menor precisión, pues la convencional, pues te ponen esos electrodos en el cerebro, en el cuero cabelludo, con un gel para hacer buen contacto eléctrico y te miden las diferencias de potencial y por tanto las señales eléctricas. Se puede ver qué zonas del cerebro se te activan pues, al realizar ciertas actividades. Pero no da muy buena resolución. Si quieres más resolución, pues claro, ya tienes que hacer contacto directo con la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes que hacer un agujerito en el cráneo, y es bueno, pues una capita muy fina de hueso, con lo cual pues, se puede agujerear y puedes hacer lo que se llaman
electrocorticograma. De acuerdo que es lo mismo, pero ahora teniendo el contacto directo con la parte externa del cerebro. Entonces tienes más resolución y más sensibilidad para ver las señales eléctricas en el cerebro. Se puede hacer en lugar de un contacto muy grande, como muchos contactos pequeños, lo que se llama un electrodo, ¿vale? Entonces se llama un microelectrodo intracortical y tienes como más puntos de medida. O lo que puedes hacer también es electrodos profundos, es decir, unas pequeñas agujas que pueden entrar muy adentro en el cerebro. Y entonces, pues tienes con mucha resolución y mucha sensibilidad esas señales eléctricas que produce el cerebro. Bueno, por ejemplo, con estos electrodos muy invasivos, muy finos, que llegan hasta las profundidades del cerebro, pues se puede detectar cosas como las señales eléctricas que se crean cuando pensamos en las letras del alfabeto. Y esto se ha utilizado en un experimento que se publicó el año pasado en la revista Nature, en el que a esta persona se le dijo, piensa en la letra A, piensa en la letra B, piensa en la letra C. Pensaba en esas letras, no escribía ni nada, simplemente mentalmente él escribía esas letras, pero él no las estaba escribiendo realmente, las estaba pensando. Y cada letra tenía unas señales características que con inteligencia artificial se consiguió descifrar esas señales eléctricas a qué letra correspondía. De tal manera que él fue capaz de escribir palabras y frases pensándolas. Entonces esas frases aparecían en la pantalla del ordenador. ¿De acuerdo? Esto ya se empieza a parecer a lo de la telepatía. Bueno, pero lo que es todo esto de los electrodos están muy bien, pero claro, uno no va a ir por la calle pues así, ¿no? Con unos electrodos, un ordenador, no vamos a ir así, ¿no? Entonces, claro, lo interesante que sería, lo disruptivo, ¿vale? Lo rompedor, sería pues directamente llevar un implante en el cerebro, ¿vale? Y esto es lo que está haciendo nuestro famoso amigo Elon Musk, ¿de acuerdo? Con su empresa Neuralink. Bien, entonces, pues hace un par de años publicó este vídeo en el que mostraba cómo habían implantado un microchip en el cerebro de la cerdita Gertrudis. Y entonces, bueno, pues os voy a poner el vídeo en el que, pues bueno, después de 2 meses, la cerdita todavía estaba viva, tiene mérito, y mostraba que el microchip estaba detectando las señales cerebrales que se estaban produciendo en el cerebro de la cerdita. Tampoco tenía una función en especial, simplemente lo que hacía aquí era la prueba de concepto de que podía detectar al cabo de tantos días las señales eléctricas que se estaban produciendo en el cerebro. Bueno, como es un gran vendedor, pues este es el microchip que estaba en el cerebro. Veis el tamaño, ya es pues, unos pocos centímetros. Entonces, bueno, pues habéis visto que decía que era una cerdita feliz. Sí. Y bueno, ahí le preguntan, ¿este implante permitirá conducir tu coche Tesla? ¿Vale? Esa es la pregunta que contestaré luego, que ponía en el resumen de la charla. Y este es un aparato que han desarrollado ahí en la empresa Neuralink que permite hacer el implante cerebral. Se han gastado, o en el desarrollo, se han gastado 150 millones de euros para esa máquina que te hace el implante con gran precisión en el cerebro. Bien, y también publicaron esta misma empresa, Neuralink, otro experimento que habían hecho con monos. ¿De acuerdo? Entonces ahí también tenía el mono un implante cerebral y se le propuso jugar al juego de Pong. Primero se le enseñó a jugar con un mando. ¿Veis aquí el mando? Entonces el juego este de Pong es muy sencillo, es simplemente algo que va bajando y juegas con unas pelotitas. Y también hay que decir que se le daba un premio, algo que le gustaba, un producto dulce, vais a verlo. Entonces, claro, estaba encantado de jugar todo el día, aprendió muy bien a jugar al Pong, como un juego de tenis. Y a continuación ya se le quitó el mando y ya empezó a jugar con los pensamientos. Como tenía ese microchip, él pensaba en estas barritas subir y bajar y esas señales las interpretaba el microchip y inalámbricamente las transfería al ordenador que hacía que la barrita subiera y bajaba. O sea que eh, estaba ya jugando directamente con el pensamiento a ese juego. Vas a enfrentarse al clásico juego de Pong,
Bueno, dicen que los monos, la mayor parte de ellos han muerto, estaban muy mal cuidados, o sea que éticamente el experimento pues, ha sido muy discutido, pero desde el punto de vista científico los resultados pues están ahí. Vale, entonces, esta es la tecnología que sería realmente disruptiva, si se consiguiera hacer con fiabilidad estos implantes cerebrales. Hoy en día, 2022, ¿qué últimas noticias han aparecido? Bueno, pues en marzo, un enfermo de ELA que estaba totalmente incomunicado, porque esta es una enfermedad degenerativa que llega a un momento que ni siquiera ya la persona puede hablar. Pues como ya se sabía que no iba a poder mejorar, se le autorizó a hacer este implante y se entrenó al sistema para que pudiera interpretar las señales que quería decir el enfermo, que quería comunicar. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, pues a sus cuidadores les pidió que le metieran cerveza en la sonda y pudo deletrear su nombre de 5 letras y pudo también proponerle ver la película Robin Hood a su hijo. ¿De acuerdo? Bueno, pues claro, para estos temas médicos tan graves y tan extremos, pues la verdad es que puede tener sentido este tipo de tecnología. En agosto, una empresa de Estados Unidos que compite con Neuralink, que se llama Synchron, pues ha implantado ya, ha sido autorizado por la FDA en Estados Unidos para implantar el primer chip cerebral en un paciente. Su método es diferente. Su método es el siguiente. Es una especie de stent, como la que se mete dentro de los capilares. En este caso es en los capilares del cerebro. Y este stent tiene unos electrodos que son capaces de detectar las señales eléctricas que se producen en el cerebro. Entonces, esta empresa vende su tecnología diciendo que yo puedo hacer un mapeo, puedo conseguir saber todas las señales eléctricas que ocurren en todo el cerebro porque yo puedo meter estos stents dentro de un montón de capilares del cerebro que cubran una buena parte del volumen del cerebro. Y luego también hay una empresa aquí en España, que está en Barcelona, que se llama InBrain, que está desarrollando también implantes cerebrales basados en grafeno, porque el grafeno es un material que es biocompatible, es decir, que produce menos daño en el tejido cerebral y que además pues, es un elemento conductor que bueno, pues puede ser capaz de detectar las señales eléctricas. Bien, bueno, pues tenemos un montón de cosas. De hecho, la consultora Precedence Research ha hecho una estimación de cómo va a ir evolucionando este mercado de la neurotecnología y hoy en día mueve casi 3.000 millones de dólares y se estima que en 2030 va a mover 3 veces más de dinero. Bueno, entonces, ¿ahora quién pensáis es posible la telepatía? Imagino que ya más gente, ¿no? Utilizando este truco, ¿verdad? Las interfaces cerebro-máquina. Vale. Entonces, bueno, pues seguramente tardará a lo mejor unos pocos años, pero con una tecnología de las que hemos comentado u otra, al final llegará que probablemente será posible transmitir sentimientos, transmitir información de un cerebro a otro a través de este truco de las interfaces cerebro-máquina, ¿vale? Vale, la pregunta del resumen. ¿Será posible conducir un coche Tesla mediante el pensamiento? Bueno, pues ya en el año 2020, en la Feria de Tecnología de Las Vegas, ya se hicieron demostraciones con este tipo de diademas que pensando en ciertos movimientos pues, del volante, etcétera, pues podían ya conseguir controlar de cierta manera un coche, ¿de acuerdo? Eh, pero claro, no es mucho más fácil que llegue antes el coche autónomo. Porque claro, el coche autónomo ya se está desarrollando a tal nivel que es que no necesitaremos hacer nada. Entraremos en el coche, pondremos la dirección donde queramos ir y el coche nos va a llevar. Entonces, ¿para qué necesitamos controlar el coche con el pensamiento? No hace falta. Así que bueno, mi respuesta es esa, que yo creo que no.
Bueno, ¿qué retos técnicos tenemos para que realmente se pueda desarrollar a un mayor nivel la neurotecnología? Bueno, pues aquí he puesto 4 que son importantes. Uno es un método seguro y preciso de implantación del microchip. Necesitamos implantarlo en la zona adecuada, sin dañar el tejido cerebral y, bueno, con gran precisión, como la máquina esta que ha desarrollado Neuralink, ¿vale? Necesitamos también minimizar todo ese daño fisiológico que se causa cuando tú tienes un implante, pues tienes ahí unos pinchos metálicos, tienes, aunque sea un electrodo encapsulado, pues donde cae eso, todo el tejido alrededor se va a quedar dañado. Entonces, bueno, pues si ese daño es elevado, pues podemos tener otro tipo de problemas secundarios, ¿vale? Tercero, fiabilidad de la medida de la señal eléctrica cerebral y su descodificación. Claro, con esto la inteligencia artificial va como un rayo, va súper rápida, o sea que cada vez, aunque esas señales sean más pequeñas, más débiles, estamos siendo capaces de interpretarlas cada vez mejor. O sea que yo ahí veo que sí que va a haber grandes avances. Y para mí el principal problema hoy en día es el de la estabilidad de esos implantes cerebrales y su durabilidad y de la señal que se mide. Porque lo que se observa es que esos implantes detectan bien la señal durante unos días, unas semanas, como mucho unos meses, y luego ya las señales que se detectan decaen mucho y ya no se consigue detectar bien. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo reacciona ante un cuerpo extraño. Entonces, empieza a crecer cierto tipo de dispositivos, perdón, cierto tipo de tejidos en torno a esa parte externa que uno no es totalmente ajena al cuerpo humano y empieza ahí cada vez a haber peor conexión y entonces esas señales van decayendo con el tiempo. Entonces el reto desde mi punto de vista es conseguir que esos implantes puedan durar, porque claro, encima que la operación es muy complicada y puede tener efectos secundarios, si tenemos que hacerla con mucha frecuencia, pues la tecnología no va a salir adelante. Y luego no nos podemos olvidar de los retos éticos, porque, claro, vosotros os dejaríais hacer un implante cerebral, por ejemplo, pues por temas de ocio, para jugar mejor a un videojuego directamente sin necesitar mandos. Pues yo creo que la mayor parte de vosotros no. Aunque Francisco me pasó una estadística hace poco bueno, que en Estados Unidos casi la mitad de la población decía que, bueno, probablemente sí que se dejaría. Pero bueno, yo creo que la mayor parte de la gente cuando llegase el momento diría que no se quiere operar, ¿no? Bien, entonces, retos éticos que tenemos, sobre todo el derecho a la privacidad mental. Bueno, si leéis o recordáis la novela 1984 de Orwell, pues bueno, ahí había un control absoluto del estado de las personas, excepto una cosa, que no podían meterse en el cerebro y saber lo que estaban pensando las personas. Bueno, pues ahora ya veis que sí, que ahora ya podemos saber lo que están pensando, con lo cual el último resquicio de libertad que quedábamos y de privacidad, pues ya no existe, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de respetar este derecho y regularlo. Bueno, cuando hay estas interfaces entre hombre y máquina, hay personas que dicen que parece que ya han perdido el control, que ya no tienen el control, que alguien está decidiendo por ellos. Entonces, bueno, pues ese derecho se tiene que proteger a siempre poder tomar nosotros nuestras propias decisiones y que no a lo mejor el microchip nos plantee una solución a lo que nos viene y la aceptemos. Derecho a la identidad personal, claro, cuando imaginaros, hemos hablado de esa telepatía a través de esas interfaces cerebro y máquina, imaginaros varias personas conectadas con estos dispositivos, pues al final ya no se sabe a lo mejor quién es cada persona, sino que esto es como una nube donde todo el mundo no se sabe quién es quién, ¿no? Derecho de acceso a la mente aumentada, es decir, que si hacemos con estos implantes personas que tengan mejores capacidades cognitivas, pues a lo mejor se pueden crear como dos clases sociales, una de la gente que no tiene acceso a esta tecnología y otra que sí que la tiene, se produce una diferencia muy grande cognitiva entre ambas clases sociales. Y luego el derecho de protección frente a los sesgos de los algoritmos de inteligencia artificial que se han visto para otras aplicaciones que efectivamente pues existen. Y bueno, pues comentar que Chile es uno de los países que está intentando poner en su constitución estos derechos como existen otros derechos. Bueno, y ahora llega la pregunta que intentamos responder en la charla de hoy, de si la neurotecnología es una tecnología disruptiva o es una publicidad engañosa. Bien,
Yo creo, y es lo que dicen los expertos, que los implantes cerebrales para tratar enfermedades neurológicas sí que se van a desarrollar, tiene sentido. O sea, si no hay otra solución, pues las personas se van a arriesgar a que les operen, les pongan este implante y que intenten restablecer pues, las funciones cognitivas que habían perdido. Pero claro, para temas de ocio o mejorar tu capacidad cognitiva, pues yo creo que en general la gente va a estar reacia. Pero claro, si en lugar de implantes hablamos de diademas, cascos, que son externos, pues hombre, yo creo que todos estaríamos por la labor, ¿no? Si es un dispositivo que no ocupa mucho espacio, que no pesa mucho y que te, pues a lo mejor te permite hacer cosas que más rápidamente o mejor que las hacemos hoy en día con las manos o como sea, pues yo creo que sí, que ahí se puede, la gente sí que le va a gustar, ¿no? O sea, querer a lo mejor comunicarse directamente con su teléfono móvil o con su ordenador sin necesidad de teclado, sin necesidad de hablar, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía, como hemos comentado, esas señales que llegan aquí al cuero cabelludo son muy débiles, con lo cual las funciones que vamos a poder hacer con estos cascos, estas diademas, o la información que va a llegar es todavía una información muy reducida. ¿De acuerdo? Entonces, solo van a tener unas pocas aplicaciones. O sea, no va yo creo que no va a cambiar nuestra forma de vida. Yo el resquicio que veo sería si se consiguen desarrollar implantes cerebrales que sean mínimamente invasivos, ¿de acuerdo? Que produzcan poco daño fisiológico, que sean implantes que duren con el tiempo. Entonces, si eso se desarrolla, que hoy en día no existe, pero si se desarrolla en los próximos años, yo creo que entonces sí que sería una tecnología disruptiva, porque entonces, en ese caso, con poco riesgo, pues todos querríamos mejorar, ¿no? Como somos. Si perdemos oído, queremos un audífono. Si vemos mal, queremos unas gafas. Pues esto sería igual. Si tenemos signos de demencia, pues quizá con uno de estos implantes podemos volver a la situación anterior, ¿no? Entonces, la conclusión, la respuesta que yo doy a esta pregunta, pero está abierta a debate, es que la neurotecnología actual no es disruptiva, pero quizá en unos años llegue a serlo. Y bueno, pues nada, no sé si sabéis que yo llevo un implante cerebral por aquí, como demuestra esta foto. Y bueno, pero no me ha mejorado mucho, ¿eh? O sea que... Nada, muchas gracias por vuestra atención.